ESI. Simplemente compartir lo más breve que pueda lo que escribí en este libro y que tiene que ver con la educación sexual integral como una pedagogía del cuidado. La verdad es que me parece importante hablar de la ESI como una pedagogía del cuidado cuando estamos terminando esta pandemia y donde me parece necesario subrayar qué importante es cuando hay un Estado que cuida a su sociedad. Digo porque estamos dentro de una región o la propia región nacional tiene subregiones en donde vemos quienes apuestan a un Estado que cuide a su gente y quienes, en todo caso, delegan en otras instancias, especialmente en el mercado, el cuidado de su población. Y eso no se relaciona de manera directa con el escrutinio ni con los votos, a propósito de lo que acaba de ocurrir. De todos modos, me parece que es importante poder decir que el cuidado asume una condición política quizás como no asumió nunca a partir de la vivencia de esta pandemia. Yo recuerdo que en un momento discutí con algunos colegas, porque incluso el propio Consejo Federal de Educación, que tuvo un papel clave, en uno de sus documentos hablaba de distanciamiento social y mucha gente hablaba, digo, con lo importante que es en la ESI el uso de las palabras, mucha gente hablaba de distanciamiento social y me parece que especialmente desde la ESI, desde la educación, no podemos hablar de distanciamiento social. Era distanciamiento físico, sigue siendo eso, porque trabajamos justamente para cortar el distanciamiento social. Ese es el motivo por el que uno asume la tarea de educadora, de educador. Y entonces tenemos que ser sensibles porque el distanciamiento social, incluso el distanciamiento físico, es un elemento profundamente doloroso para pensar en la educación sexual integral y en el modo en que construimos nuestras infancias y adolescencias en las escuelas, la distancia con los cuerpos o entre los cuerpos, las distancias en términos de género, es una deuda permanente de la escuela, lejos de ser saldado. Hoy mismo todavía no se hace educación física de manera conjunta y estamos hablando de los 15 años de la ESI. Y entonces, lo primero que querría decir es que tenemos que luchar o seguir luchando para que la ESI sea un asunto de Estado y no un mero asunto de gobierno. Y esto es muy difícil sabiendo cómo salieron las elecciones y mirando la sociedad de la que formamos parte. Pero tenemos que tener la responsabilidad de ver cómo hacemos para que la ESI no tenga que ver con una gestión limitada de gobierno. Y me parece que eso requiere de algunas discusiones y de algunas voluntades que todavía no se han puesto en juego en términos políticos y tampoco educativos. Por otro lado, me parece que también hay que ser muy cuidadosos en cuanto a la ESI como herramienta de construcción y defensa de derechos. Yo creo que también es necesario militar y trabajar para que la ESI no sea un derecho torcido, a propósito de esa hermosa obra de Hugo Midón, Derechos Torcidos, porque me parece que recuperar esa idea nos permite estar alertas a que en muchos casos suele suceder que la ESI de algún modo se la presente edulcorada, o en todo caso, así como, y que no es la ESI, es educación sexual, porque justamente la condición integral hace que justamente no esté restringida, como muchos lo vivimos durante mucho tiempo, a una cuestión meramente biológica y a un rato en que te bajen información en esa clave para conformar el cuadrito y marcar la cruz de que hubo educación sexual. Justamente la integralidad incluye y excede ese asunto y eso también tiene que ver con estos 15 años de educación sexual integral. Pero también me parece importante no ver a la ESI, y algo de esto decía la ministra, por fuera de otras leyes. Digo, me parece también importante en la foto de los 15 años ver que la ESI cumple 15 años, en el 2006 se votó esta ley, al mismo tiempo que se votaba la ley 26.206, que es la ley de educación nacional. Y me parece importante pensar
que tanto la Ley de Educación Nacional como la ley de la ESI hay que asumirlas como desafíos profundamente contraculturales. ¿Y qué más contracultural que decirlo en el ámbito de esta legislatura? Yo recién venía en el subte pensando en este encuentro, pero también en un momento conté 10 personas, incluido yo, y dije, yo soy pertenezco a una comunidad de acuerdo con 3 de estas 10 personas. Porque de estas 10 personas, casi 7 revalidaron un proyecto que acompaña definitivamente perspectivas negacionistas. Un proyecto que promueve justamente oficialmente una versión edulcorada y restringida de la ESI, que incluso en muchos casos ha obstaculizado la discusión por la aprobación del aborto, reivindicando a la ESI cuando jamás han apoyado a la ESI. Pero también es necesario aclarar que los desafíos contraculturales hay que asumirlos con entereza, y me parece que este libro quizás es una herramienta para, en todo caso, dar cauce a esa minoría intensa a la que pertenecemos en esta ciudad. Claramente la ESI como pedagogía y como política del cuidado desde el Estado es todo lo contrario a lo que el Estado de esta ciudad hizo con Lucas hace unas pocas horas. Entonces, me parece que también es importante pensar que el desafío contracultural es con los Lucas, es con los pibes que están hace 5 minutos en la secundaria por la ley del 2006, y cuando digo hace 5 minutos, 2006 es hace 5 minutos, y que me parece que estamos perdiendo esa batalla en esta ciudad, lo cual no implica que hayamos perdido la guerra. En todo caso, este libro es una herramienta, entre otras muchas, para juntarnos a pensar y animarnos a desafíos profundamente incómodos, pero también incómodos entre los que formamos parte de la misma fuerza política, porque creo que la ESI tiene que ser, así como quien investiga tiene que tener vigilancia epistemológica, en la ESI también tenemos que tener, no es linda la palabra vigilancia, pero me refiero a, en todo caso, saber que todos tenemos que dar cuenta de la ESI, no solamente hablando de la escuela, sino también viendo cómo practicamos nuestras propias vidas cotidianas, en el lugar en el que estemos, en las relaciones familiares que tengamos y en el modo en que viajamos en el transporte público. Entonces, me parece que yo celebro este libro para que sea, de vuelta, Laura, una herramienta para poder seguir batallando contraculturalmente. Repito, me parece que estamos en un momento muy complicado, me parece que esa incomodidad de sentirnos profundamente minoritarios no tiene que apaciguarnos, no tiene que detenernos, sino que en todo caso me parece que la fuerza de la convicción de la ESI como una pedagogía del cuidado, vinculado a la solidaridad, al amor, a la libertad, pero no a esa libertad individual que algunos reclaman, porque no puede haber libertad individual separada de la idea de solidaridad. Y eso lo aprendimos en la pandemia. Por lo tanto, la ESI también tiene que ver con una ética de la solidaridad. Así que celebro este libro y ojalá que circule por todas partes.